Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión me voy a tomar un momento para hacer una recreación de lo que fue la ponencia que tuvo lugar el 2 de noviembre de 2022, en el cual organizamos eh, un seminario latinoamericano de derechos fundamentales. Y en este seminario, que tiene que ver con un segundo intento y una profundización tal vez en algunas materias y principalmente en la integración regional de los dos países, principalmente los que estamos trabajando, que es Argentina y Brasil, representantes de ambos países. Y en este caso eh, realizamos una actividad en los días 2 y 4 de noviembre en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. La primera edición, bueno, fue el famoso Seminario de Derechos Sin Fronteras, que fue realizado en la ciudad de Toledo, en el estado de Paraná, en Brasil, en la Pontificia Universidad Católica, en el campus justamente de Toledo. En esta ocasión, lo que hicimos fue, bueno, una actividad de 2 días, el 2 de noviembre por la tarde y el 4 de noviembre por la mañana. La actividad del 2 de noviembre principalmente se basó en tres ponencias. La del profesor Carlos Alonso, director de la carrera de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, bueno, de quien les habla, y de Rodrigo Saldaña, director de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Campus Toledo. La actividad fue muy interesante, muy buena, contó con la presencia no solamente de alumnos de la Universidad de Belgrano, sino también alumnos y profesores de la PUCI, de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, del Campus Toledo, y de la Universidad Estadual de Maringá. Eh, Nada, un enorme evento al cual lamentablemente nos tenemos que acostumbrar y tenemos que ir elevando la vara en la medida que se pueda. Bueno, en esta ocasión me tocó disertar sobre lo que es la integración, bien, desde el punto de vista de los derechos fundamentales y planteándolo de alguna manera como una fuente también de poder en la región, ¿no? O sea, esa conceptualización o esa doble conceptualización desde lo que llamamos el derecho de la integración. Para eso lo que voy a hacer es compartir un muy breve slide que utilicé ese día, que bueno, me sirve a mí o sirvió también para hacerlo como un poco más gráfico, ¿no? Obviamente primero hay que comenzar hablando de lo que es el derecho de la integración, ¿no? Y cuáles son, se podría decir, cuál es la finalidad que principalmente busca la integración regional, porque de alguna manera ya la palabra integración nos habla bien, de una función, de una necesidad, y el derecho a la integración en la región de América Latina y de los países en los cuales principalmente comparten fronteras, como es Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, los que de alguna manera comenzaron, salvo Chile, los que comenzaron con lo que es el Mercosur, y bueno, después se fueron incorporando otros países de la región, que a su vez eran países que también tenían procesos de integración ya en vigencia, y que tal vez hasta en algunos casos les impedía generar unos, o tal vez había un choque hasta diría, de no solamente de sistemas, porque obviamente no es lo mismo un acuerdo de liberación de aranceles, se podría decir, con lo que es el Asia-Pacífico, ¿no? Que se podría decir mirar para el otro lado, ¿no? Mirar para el lado del Atlántico y ver la situación que tenemos con Argentina, con Brasil y con Uruguay, y obviamente también Paraguay, que se ubican en esa región. Entonces, es de alguna manera importante entender que la integración regional justamente lo que busca no solo es eliminar esas barreras arancelarias, sino también ir integrándose en la base de diferentes políticas, ¿sí? Eh, Esta fuerza integracionista de la cual muchas veces se habla en la doctrina, ¿no? Hay una influencia a la hora de integrarse. Entonces, bueno, eso se podría decir, y de hecho, cuando hablábamos, por ejemplo, de los elementos de los estados, ¿no?
siempre planteamos, perdón, los elementos del Estado, se plantea, ¿no?, este tema de la soberanía. Y bueno, la integración viene como un poco a replantear y a discutir o a plantear la necesidad de tal vez cambiar un poco el paradigma de qué es la soberanía. Porque que un Estado participe de un proceso de integración o de un proceso comunitario, ¿no?, como un estadio más avanzado, no significa que deje de ser soberano. Sí, obviamente entrega porciones de soberanía, pero eso no le quita, se puede decir, su capacidad soberana, ¿no?, su control sobre el territorio y demás, sino en esas limitadas, se puede decir, porciones en las cuales ha cedido, ¿no? Bueno, nada, creo que igual eso es para otro análisis, tal vez hasta más profundo, sobre la cuestión de la soberanía. Pero bueno, ciertamente, allá por la década de los 50, comienzan justamente a gestarse estos movimientos integracionistas en las regiones, ¿bien? Y que justamente esta figura de cómo estructurar el Estado y se podría decir la vigencia de esa estructura, y cómo también formalmente estaban constituidos y que, como decíamos recién, bueno, había que empezar a analizarlo de otra manera, ¿no? Obviamente en ese tiempo se hablaba de que era consecuencia de la globalización, que era necesario, se puede decir, que los estados como que se agruparan o que se integraran, ¿sí? O que integraran diferentes bloques, ¿bien? ¿Para qué? Bueno, para negociar, para ser más competitivos, ¿bien? Eso pasa mucho, por ejemplo, en regiones donde, se puede decir, son países con PBIs tal vez no tan altos o que tienen tal vez economías más livianas o más limitadas. Entonces, bueno, se puede decir, la integración ayuda para que esa competitividad, o mejor dicho, para que tenga un mayor nivel o un punto, se puede decir, más ecuánime de competitividad, ¿no? Porque justamente mediante la integración puede actuar en bloque. Algo que también es importante y que va a ser parte de este comentario, se puede decir, de este breve comentario, tiene que ver también con la figura de los derechos humanos en los procesos de integración. Los procesos de integración no se desprenden de la necesidad del respeto de los derechos humanos, eso es obvio, pero aparece este tema de, bueno, la visión de los derechos humanos aún en los procesos de integración, que parece que como que de alguna manera nos juntamos en un bloque de estados, bueno, también se va a dar esto de que, bueno, tiene que haber una noción fundamental, ¿no?, de esos derechos y que normalmente uno se integra con estados con los que tiene ciertas semejanzas, ciertas similitudes, si no, sería un poco complicado crear las bases de un bloque o las bases de un acuerdo si partimos, se podría decir, de posturas distintas, por ejemplo, respecto de, no sé, de una prohibición a la esclavitud, o se podría decir, o de inequidades, se podría decir, entre hombres y mujeres y demás, que existen, obviamente, pero, o que las hay, pero tiene que de alguna manera partir, al menos en cuanto a lo formal, bien como para establecer una pauta, una pauta básica, al menos de comportamiento, ¿no? Después, en cuanto a lo que tiene que ver con un poco esto que hablábamos recién de 1950, y después esto obviamente se vio superado o se vio mejorado cuando los procesos integracionistas se convirtieron salieron de la órbita de lo que es el derecho internacional, ¿no?, que hoy por hoy, o mejor dicho, que hoy entendemos que es un poco la base de su creación, ¿no?, en cuanto a la creación de los tratados y demás, sino también por los procesos integracionistas supranacionales o supraestatales, bien, que los vamos a ver o que los vemos, se podría decir, ya más acentuados en lo que es la Unión Europea, ¿bien? Aún con sus problemas, aún con sus Brexit y demás, ¿sí? Pero lo vemos, se puede decir, bien notorio en lo que es la Unión Europea y los procesos de integración y de supranacionalidad y supraestatal, ¿sí?, en la posguerra y ya llegando a finales de siglo con lo que es la creación de la Unión Europea y la constitución del derecho comunitario europeo. Eh, Bien. Y acá aparecen entonces estos conceptos que de alguna manera yo creo que son relevantes. En primer lugar, lo que está vinculado con la figura obviamente del Estado, ¿sí? Pero principalmente en los elementos en cuanto a la figura del gobierno, ¿no? Porque justamente el poder político es una energía que se traduce en la relación de mando y obediencia, ¿no?, que existe dentro de ese territorio, y dentro de ese territorio es suprema, ¿no?
como por ejemplo lo que es la autonomía de la fuerza pública, o la autonomía, perdón, la autonomía no, perdón, em, no es la palabra autonomía, sino lo que está vinculado con la única representación, por decirlo de alguna manera, y con la única fuerza. ¿Sí? El ejercicio de la fuerza queda justamente en manos del Estado, ¿no? En manos del gobierno, de todas las fuerzas coactivas y demás. Entonces, eso, bueno, pareciera como genera un poco de ruido, o nos da, o sea, por decir, la base o el principio de un problema, ¿no? Porque, bueno, porque acá va a haber una, un- puede haber hasta un doble mandato, o un doble gobierno, o una doble cabeza, si yo lo que estoy haciendo es crear, por ejemplo, una unidad de poder ejecutiva superior al poder ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, se crearía justamente una instancia más. Bueno, eso puede que de alguna manera pueda generar, o haya generado, se podría decir, conflictos a la hora de, por ejemplo, avanzar sobre procesos de integración y procesos supranacionales y supraestatales. Y después está también la cuestión de la primacía, ¿no? Que esto eh, de que de alguna manera el concepto de primacía hay que distinguirlo desde del término de alguna manera supremacía, ya que la primacía justamente tiene que ver con las características propias del derecho comunitario, ¿bien? La primacía, mientras que la supremacía se refiere justamente a la aplicabilidad de las constituciones, de los ordenamientos jurídicos de cada Estado de Derecho, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de derecho a la integración o derecho supranacional o supraestatal, bien, justamente hablamos de primacía. Bien, bueno, y ahí también eso deviene en diferentes conflictos. Pero bueno, efectivamente hay una creciente fuerza integracionista sobre los estados, la hay hace obviamente décadas, y este no es una novedad. Sí, han sufrido, se puede decir, estas fuerzas integracionistas, los avatares de la política. Bien, mismo en Argentina hemos tenido gobiernos que tal vez han apoyado mucho más los procesos de integración regional vinculados a la cuestión de cuestiones sociales, económicas, perdón, sí, cuestiones sociales, económicas, culturales, bien, lo que serían los derechos de segunda generación. eh, y en cambio ha habido tal vez gobiernos eh, que han trabajado más en lo que tiene que ver con procesos de integración vinculados a lo que es la eliminación de barreras arancelarias y a lo que tiene que ver con la circulación del comercio y la liberación de aduanas. Y la mejora, se puede decir, en cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el Mercosur, ¿bien? Los mercados. Eh, es justamente eh, una necesidad global, bien, integrarse, o ha quedado de alguna manera claro que han sido más competitivos y han, actuando en bloques, ¿no? Han sido más competitivos y mucho más eficientes aquellos mercados regionales que han, se podría decir, partido de estados que se han integrado, ¿no? Así que bueno, eso también es algo para tenerlo en cuenta, y más cuando estamos trabajando en la integración entre universidades o estudiantes, profesores y demás. Entonces, el fenómeno integracionista justamente se ve también en estas cuestiones, ¿no? En cuestiones que no hacen solamente a la liberación de barreras arancelarias, sino a la eliminación y a la baja de barreras que de alguna manera han, o sea, a la eliminación y a la quita de barreras que tal vez han sido meramente eh, de palabra, ¿no? Porque claramente hay muchísimas cuestiones que se pueden vincular y que nos podemos integrar a la hora de dar clases, de crear de generar intercambios entre alumnos, que eso es lo más antiguo, pero tal vez hoy con los medios y las cuestiones virtuales se pueden dar clases multinacionales bien, con muy poco esfuerzo. Entonces, bueno, me parece y nos parece, por decir desde esta mecánica, que está muy bueno ir por este camino, ¿no? Eh, entonces, obviamente resulta imperante, ¿sí? Esta cuestión de agruparse, de que se logre justamente la integración hasta conformar lo que se llamaría un nuevo todo, ¿no? Esto no es algo nuevo, pero también es algo que es una cuestión pendiente, ¿no? Y que esto lo notamos de maneras bastante simples. Primero, cuando organizamos estas actividades y tenemos que contar problemáticas, porque de alguna manera, ¿no? Se arman esta especie de grupos de autoayuda donde contamos los problemas de nuestras universidades, nuestros barrios, de nuestras ciudades, nuestras provincias, nuestros estados, bien, nuestras localidades.
normalmente las problemáticas son similares, ¿bien? Y tal vez las problemáticas no tan inmediatas, sino tal vez mediatas, también son bastante similares. Y a las soluciones a las que se dan arribado, bueno, a veces también tienen ciertas similitudes. Eso entonces demuestra que hay una relación regional, bien, en cuanto a la problemática y a la búsqueda de soluciones, y eso sí se puede integrar, eso sí se puede compartir, ¿no? Siempre repetimos la necesidad de superar esto del derecho comparado, bien, porque comparar parece como que no tiene mucho sentido, sino relacionarlo, integrarlo, compartirlo, bien, y tratar de buscar soluciones comunes, ¿sí? Como decimos y como hemos dicho, ¿no? El derecho tiene límites, las problemáticas no, ¿sí? Por eso esta cuestión del derecho sin fronteras es importante trascenderlas, ¿no? Eh, y bueno, también estas cuestiones que tienen que ver con la noción del Estado constitucional moderno, ¿no? Ya abandonadas, se puede decir, cuestiones tan limítrofes y tan sesgadas, ¿sí? Que obviamente parten desde el punto de que el derecho es un elemento totalmente, es un fin en sí mismo a la hora de plantear la integración, ¿sí? Entonces, la nueva interpretación de la soberanía, eh, la deliberación, ¿sí? Entre los componentes del Estado, entre los elementos del Estado, entre la población, ¿sí? Justamente entendemos que favorece no solamente a la democracia, sino también a la eficiencia, ¿sí? A la eficacia y a la eficiencia del Estado. Eh, Obviamente es algo que nos va a llevar trabajo y nos va a llevar tiempo, desde ya. Y después lo que tiene que ver con eh, lo que hace al- a los derechos fundamentales, ¿bien? Es que los derechos fundamentales han demostrado que forman parte de no sé si la palabra es de una categoría, ¿no? Porque justamente la problemática que planteamos en clase es que los derechos fundamentales son difíciles de caracterizarlos en cuanto a justamente no limitarlos, ¿sí? Limitarlos a categorías y demás, es limitarlos también en su esencia y en su efecto y en su necesidad. Entonces, cuando hablamos de lo que son los derechos fundamentales, justamente utilizamos una conceptualización o intentamos de alguna manera conceptualizarlos en cosas que son más por comprensión que por extensión, ¿no? O sea, no, tal vez intentamos, ¿no? Decir, bueno, son aquellos derechos justamente que la Constitución dice, bueno, estos son de nivel máximo de protección, ¿sí? Eh, Son esos derechos que son inalienables, inviolables, irrenunciables, imprescriptibles, ¿bien? Que hacen a la dignidad de la persona, ¿sí? Que todos los ordenamientos jurídicos parten de su defensa y de su protección, eh, que son esenciales para la mantención de un Estado, de una población, de una sociedad armónica, de un sistema político. eh, sí, sí, que hacen a la dignidad humana, ¿no? Y que justamente es lo que permite vivir en condiciones de bienestar, que permiten el desarrollo integral de las personas. Eh, Pareciera como que el derecho fundamental, más fundamental de todos, que entendemos que es el derecho a la vida, pareciera que no está en esta lista. ¿Por qué? Bueno, porque se presume, ¿no? El desarrollo de las personas presume el derecho a la vida, el derecho a la identidad presume el derecho a la vida, el derecho a una igualdad, ¿bien? Presume también ese derecho a la vida, el derecho a no ser discriminado, ¿bien? Hoy que hay tantas formas de discriminar, por decirlo de alguna manera, bueno, justamente es necesario, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, los derechos fundamentales tienen un rol muy importante a la hora de realizar una integración, porque justamente si vamos a hablar de derecho a la integración y vamos a hablar de derechos humanos o derechos fundamentales, tienen que sí o sí estar conectados, ¿no? Las normas de derechos humanos justamente tienen particularidades que las diferencian de todas las otras normativas, de las cuales tal vez en un proceso de integración o en un acuerdo yo puedo apartarme, ¿bien? O puedo decir, bueno, en Argentina es de una manera, pero en Brasil es de otra. Bueno, ciertamente, lo que tiene que ver con la normativa de derechos humanos o la normativa de los derechos fundamentales, ¿sí? Parten de que su contenido y su carácter, bien, que los envuelve, también existe un mayor consenso, ¿no? Eh, bueno, estamos en tiempos de Copa del Mundo donde eh,
tal vez si hay una afectación a los derechos fundamentales o hay una afectación a los derechos humanos, bien, es mucho más notorio, es mucho más notorio para todos los países, no solamente para uno u otro, sino para muchos países, ¿no? Entonces es muy difícil que no los notemos. Bueno, eso también hace a la visibilidad y al reconocimiento, ¿sí?, global que tienen los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales justamente fueron y todavía son construcciones, son construidos, ¿sí?, sobre la base de justamente ideas eh, y también valores que ha compartido la sociedad durante un tiempo determinado y con eso se han ido como creando, ¿bien? Con culturas religiosas, ¿sí? Con diferentes generaciones de seres humanos y justamente ha generado desde concepciones filosóficas humanísticas, bien, presupuestos o ideas de fundamentalidad, ¿no? Y lo bueno es que son derechos progresivos, ¿no? Porque van, obviamente van creciendo en el tiempo y van avanzando y se van mejorando, ¿no? Al menos desde la teoría. El reconocimiento justamente de que la doctrina de los derechos humanos es que habla de un resultado de un proceso evolutivo, ¿sí? Multicultural, multigeneracional, justamente fundamentado en que hoy el mundo, a través de la integración eh, jurisprudencial, hermenéutica, normativa, ¿sí?, permite que justamente diversos sistemas jurídicos puedan integrarse, ¿sí?, y aplicar normas de derechos fundamentales, bien, que tal vez no las tiene reconocidas en su letra, pero sí, se podría decir, surgen de la propia costumbre, ¿no? Son consuetudinarias esas normas, tal vez. O tal vez están en el derecho comparado o en el derecho compartido, ¿no? En el derecho del país de al lado. Eh, Justamente la integración entre normas merece y requiere la participación de estos derechos fundamentales, ¿no? Es parte de eso. Eh, y justamente volviendo a lo que hablábamos antes de la soberanía y de qué sucede con la soberanía, bueno, el derecho de la integración presume que existirá un poder más allá de las fronteras, ¿no? Ese poder va a trascender esas fronteras porque vamos eh, a aplicar normativa internacional, pero compartida, ¿no? Y normativa que hemos integrado a nuestro ordenamiento jurídico y que no ha venido de ese ordenamiento jurídico en el concepto más antiguo, ¿no? Más clásico, y que ha sido justamente creada por diferentes organismos que componen ese proceso integracionista. Bien, bueno, eso es parte del derecho de la integración, ¿no? Las regiones y las subregiones, ¿sí? Y estos sistemas jurídicos comunitarios que van de alguna manera creando, ¿no? La integración máxima justamente de las normas internacionales de derechos humanos con las normas constitucionales y las comunitarias, justamente también favorece a que, bueno, a la evolución de ese sistema interamericano de derechos humanos y a que se trasciendan esas fronteras, un poco como para integrar todo lo que venimos hablando. Y bueno, nada, desde ya espero que les haya parecido interesante. A mí la verdad es que me gusta mucho el tema de la integración, me parece una materia súper rica y que se puede aprovechar muchísimo a la hora de hablar del proceso de integración, ¿no? Y principalmente lo que tiene que ver eh, con la incorporación de normativa, de procesos que tal vez nos quedan un poco más alejados, y la satisfacción de nuevos derechos, ¿bien? Como decíamos recién, es todo evolutivo y es todo progresivo favorablemente. Entonces aprendemos mucho. Y de estas actividades como la que estamos realizando, aprendemos también muchísimo, ¿no? Así que bueno, nada, espero que les haya parecido relevante, interesante. Voy a dejar acá en la descripción del video algunos links que me parecieron muy buenos para que puedan consultar, que han sido la base también de lo que he compartido con ustedes y creo que también. Bueno, agradezco mucho que estén muy bien, les envío un gran abrazo y bueno, desde ya que tengan un muy buen día.